Amén. Bueno, estamos hablando de carácter, viviendo en el Espíritu. Esa es la serie que estamos desarrollando estas semanas, carácter viviendo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir en el Espíritu, porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios, porque si el Espíritu del Señor ha sido derramado, tenemos que vivir en el Espíritu. No hay otra forma de vivir que no sea vivir bajo la guianza del Espíritu de Dios. Y hemos hecho énfasis en esto porque a veces no nos dejamos guiar por el Espíritu. A veces nos resistimos a que el Espíritu Santo nos guíe. Y les voy a hacer una confesión hoy, aprovechando que no está mi esposa, ¿ok? No se lo cuenten. Cuando nosotros nos casamos y llegamos a la zona donde nos asignaron, nuestro trabajo era de lunes a viernes, estábamos, y los fines de semana no teníamos nosotros un lugar asignado para pastorear. Entonces, si salían eventos de la propia función que hacíamos, viajábamos. Así que había domingos que no teníamos evento ni nada y decíamos, ¿por qué no nos quedamos en la casa? No vamos a la iglesia hoy. Y bueno, nos quedamos y después se nos empezó a hacer rutina ya no ir a la iglesia. Y nos dimos cuenta, mi esposa y yo platicando, que en la medida en que nosotros nos desconectábamos, nos volvíamos más carnales. Es una experiencia nuestra, de matrimonio. De pronto como que las cuestiones carnales comenzaban a aflorar más en el carácter, en los pensamientos, en toda la dimensión de la vida, y de pronto ya como que la presencia de Dios, lejos de ser buena, nos estorbaba. Y nos volvíamos un poco más carnales. No es que pecáramos, ¿no? Pero sí, usted sabe, esa sensación de estar lejos de Dios, de que de pronto todo nos irrita, de que de pronto los pensamientos ya no son buenos. Y entonces dijimos, esto está mal. Tenemos que permitirle al Señor que nos guíe. Si nos desconectamos nosotros va a ser peligroso. Y eso es peligroso, hermano, no solo para los que tenemos pocos años en el Evangelio, sino para los que somos pastores también. Los que somos pastores, los que somos ministros, si nos desconectamos de Dios, podemos terminar viviendo en la carne. Podemos terminar pensando en la carne. Podemos terminar actuando en la carne. Y eso le pasa a muchos pastores también, no solo al que no es pastor. Y entonces desde aquella vez dijimos, Señor, perdónanos, y a partir de ahí hicimos un compromiso. Tengamos asignaciones o no, la iglesia es parte fundamental de nuestra vida. Nunca vamos a alejarnos, excepto que no podamos por alguna razón, porque tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Y cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu nos impulsa, el Espíritu nos motiva, el Espíritu nos dice, hey, ¿qué está pasando? Nos redarguye. Amén. ¿Cuántos han sentido que el Espíritu Santo les redarguye? Amén. A mí el Espíritu me redarguye, me llama, me jala la oreja interna y me dice, te estás descuidando. Y entonces decimos, perdónanos, Señor, quiero guiarme por tu voluntad. Déjese guiar por el Espíritu. Amén. El Espíritu le va a hablar, el Espíritu le va a llamar. Mi padre solía decir, ten cuidado de que tu conciencia quede cauterizada, me decía mi papá. Y yo le decía, ¿y eso qué es? Es cuando el Espíritu te redarguye y no le haces caso. Te redarguye y no le haces caso. Te redarguye y no le haces caso. Y entonces aquellas cosas que te redarguían llegan a ser tan normales y tu conciencia quedó cautiva del pecado. Cuidado con eso. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Déjese guiar por el Espíritu de Dios todos los días de su vida. Deje que el Espíritu le diga qué es lo que tenemos que hacer diariamente. Amén. Para poder estar conectados con el Señor. Recuerden que estamos estudiando Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Y vamos a leerlo otra vez. Gálatas 5, 22 al 23. Ahí es nuestro pasaje que estamos tomando para hablar del fruto del Espíritu. Ya se lo saben, ¿verdad? Los 9 que hay ahí. ¿Ya se los aprendieron? Vamos a repasarlos. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Muy bien, contra tales cosas, dice el apóstol, no hay ley. Y ya hemos hablado de 6, ¿verdad? Amor, gozo, paz. La semana pasada hablamos de paciencia, benignidad y bondad. Y nos quedan 3, fe, mansedumbre y templanza.
Yo lo que espero y lo que esperamos todos los pastores con estas reflexiones es que usted se lleve un claro conocimiento del fruto del Espíritu. Porque a veces las palabras, como están en español, pueden tener otro sentido. Recuerden, la vez pasada hablamos, por ejemplo, de paciencia. Y en nuestro uso cotidiano, paciencia pues es no enojarte. Pero en realidad la idea que está dando aquí la Biblia, la palabra de Dios, es que aprendamos a soportar las pruebas sin desesperarnos. Esperar pacientemente en el Señor. Eso dicen mucho los salmos. Los salmos hablan de eso. Esperar pacientemente en el Señor. En no perder la cabeza. En no desesperarnos. Cuando las cosas no salen bien, hay que esperar en el Señor. Amén. Y decíamos, estamos acostumbrados en esta era en que todo tiene que ser rápido, pero el Señor no actúa de acuerdo a nuestros cronómetros. El Señor no actúa de acuerdo a nuestros planes. El Señor actúa de acuerdo a sus planes. Amén. Y muchas veces va a esperar que ocurran cosas en nosotros para transformarnos, para cambiarnos. Y bueno, de eso hablábamos. El día de hoy quiero que hablemos de fidelidad o de fe, que es la primera palabra que aparece ahí de los tres últimos. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Vamos a hablar entonces de fe, de mansedumbre y de templanza. ¿Listos, hermanos? Amén. Vamos entonces. Fe. Aquí hay otra vez, como ocurre con las otras palabras, hay que entender qué es fe. El fruto del Espíritu es fe. Y podemos confundirnos porque también aparece como don del Espíritu, la fe. La fe para hacer milagros, la fe para hacer prodigios. Pero aquí cuando está hablando de fe, está hablando de fidelidad. Por eso si usted lee esta palabra en traducciones como la TLA, por ejemplo, se va a dar cuenta que traduce la palabra fe como fidelidad. Es decir, el fruto del Espíritu es fidelidad. La fe salvífica, la fe que obra milagros, los diferentes tipos de fe son otro apartado. Aquí el autor, aquí la palabra del Señor nos está hablando de fidelidad. Un fruto o una parte de este fruto del Espíritu es la fidelidad. Y esa palabra recorre toda la Biblia. Hay un pasaje en Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que va a tomar el apóstol Pablo y que va a tomar el escritor de Hebreos. Habacuc 2.4 dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Vamos a traducirlo con la palabra fidelidad que debe llevar aquí. Mas el justo, por su fidelidad vivirá. Así tradúzcalo, porque es la mejor forma de entender el pasaje. Mas el justo, por su fidelidad, vivirá. Solo el justo es fiel. Solo aquel que vive la justicia de Dios es fiel. La fidelidad, queridos hermanos, es mantenerse fieles a Dios hasta el final. Eso es en pocas palabras, mantenerse fiel a Dios hasta el final. De hecho, cuando uno se casa, uno promete ser ¿qué? Fiel. ¿Cuántos días? Hasta que la muerte nos separe. Es decir, hasta el final el compromiso es te voy a ser fiel. En pensamiento. Fiel en estar contigo nada más. Por eso, queridos hermanos, el que tiene fe es fiel. Quien tiene al Espíritu Santo de Dios es fiel. Dios es fiel y nosotros respondemos a ese Dios también en fidelidad. ¿Por qué Dios nos pide que seamos fieles a Dios? Porque Dios es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a lo que ha prometido. Él se mantiene fiel aun cuando nosotros somos infieles. Mire lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 13. Repito, 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 13. Si somos muertos con Él, ¿también qué? Viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿qué sucede con Dios? Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios en esencia es fiel.
Por eso no puede ser infiel, porque es su esencia. No puede negarse a sí mismo. Queridos hermanos, es muy difícil llegar a Cristo, ¿verdad? Porque el pecado nos agarra, porque el pecado nos cautiva, porque el pecado nos tiene mareados, nos tiene embrujados, dice Gálatas capítulo 3. Es difícil llegar a ser cristiano, pero más difícil aún es mantenerse siendo cristiano. Hay un dicho muy conocido por todos, que el problema no es empezar, el problema es ¿qué? Mantenerse, permanecer. Ese es el desafío. El desafío no es empezar la carrera, el desafío es terminarla. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. Imagínense que hasta el día de hoy las iglesias tuvieran en sus filas todos los que se han hecho cristianos a lo largo de la historia. ¿Cuántos seríamos? No entráramos. Pero ¿por qué muchos se quedaron en el camino? Porque ha sido difícil mantenerse fiel a Dios en medio de este mundo en el que vivimos. Es muy difícil serle fiel a Dios en medio de un mundo de pecado. Es muy difícil ser fiel a Dios en un mundo de decepciones, en un mundo de fracasos. Es muy difícil serle fiel a Dios. Hace algunos años atrás estábamos tratando de restaurar un matrimonio y él me decía, es que para mí es muy difícil serle fiel a mi esposa. Él no era cristiano, pero le costaba entender la fidelidad como un principio del matrimonio. Y ustedes saben que es la infidelidad uno de los principales, si no es que es el principal causante de las rupturas de los hogares. La falta de fidelidad ha destruido cantidad de hogares, porque se pierden muchas cosas, se pierde la confianza, se pierden una serie de valores que sostenían a la familia. Y es muy difícil, decía él, serle fiel a mi esposa. Y le dije, ¿y por qué es muy difícil? Es que en el trabajo, es que fulana, es que allá, es que acá, es que vivo en un mundo rodeado de tantas tentaciones, me decía. Lo mismo nos pasa a los cristianos. Vivimos en un mundo rodeado de tantas cosas que hacen que nuestra fidelidad a Dios sea más difícil todavía. Más difícil todavía. Justo ayer platicaba con mis hijos y les contaba que en mi vida, porque me decían, ¿cómo fue tu infancia? ¿No? Tienen mucha curiosidad por mi infancia, no sé por qué. Y ya me platicaban allá, que dónde crecí, que qué jugaba antes cuando no había Xbox y televisión, ¿qué hacíamos? Le dije, no, la vida era divertida también. ¿Y qué jugabas? Pues canicas, trompos, jugábamos Eso, ustedes saben eso, ¿no? Sí, corríamos, que encantado, que no sé qué, había un montón de juegos. Y le dije, la vida era divertida. Y platicando un poco de la infancia, me acordé de un episodio que ya tenía por ahí olvidado, de esas decepciones que tuvimos como familia pastoral de la propia iglesia. Una decepción muy dura, muy fuerte para nuestra familia, que era motivo suficiente quizás para dejar todo tirado y volvernos al mundo. Y como esa, seguramente ustedes han vivido cuestiones similares también. Es muy difícil ser fiel a Dios en este mundo. Pero déjeme decirle, ser fiel a Dios es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Por eso cuando el Espíritu Santo viene, la fidelidad al Señor fluye de manera natural. Así como la fidelidad en el matrimonio fluye de manera natural cuando usted ama a su esposa, cuando usted ama a su esposo, así también la fidelidad a Dios fluye de manera natural cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos casados hay aquí? Amén. Eso, se les nota la felicidad y la alegría. Gloria al Señor. Eso. Amén. Si está su esposo o su esposa, dígale te amo. Dígaselo sin miedo. Eso, te amo. Amén. Así como cuando era novio le decía cada rato.
Y es ese amor precisamente que sostiene la fidelidad. ¿Amén? Es ese amor que sostiene que nada más tengamos ojos para él o para ella. Y si los ojos se andan enchuecando, aquí le esperamos en la oficina. Amén. Hay que recuperar eso, como dice Cantares. Más fuerte, dice, que la muerte es el amor. Y cuando el amor es muy fuerte, los celos y nadie puede apagarlo. Amén. Y esa es la fidelidad. Por eso Jesús, cuando hablaba de la fidelidad, decía que también la fidelidad puede traducirse como perseverancia, servir hasta el final. No ser fiel un rato, no ser fiel una temporada, no se tome vacaciones 3 meses y después diga, sí es cierto, yo era cristiano, y regrese por otra temporada, y después se vaya a otra temporada, y venga otra temporada. Así no funciona la fidelidad con Dios. Hay que ser fiel todos los días de nuestra vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, no temas en nada, le decía Dios a los primeros cristianos, en los que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, dice Dios. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Siempre me gusta compararme con los primeros cristianos porque me quedo muy chiquito. Digo, Señor, creo que no he hecho nada comparado con estos guerreros que fueron fieles hasta la muerte. Y hoy Dios ya les ha dado la corona de la vida eterna. Amén. Mateo capítulo 24, Jesús hablando de la iglesia dijo, Mateo 24, 10 al 13, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, este será salvo. Eso lo dijo Jesús. Hizo una descripción de la sociedad de los últimos tiempos. Muchos van a tropezar, dijo. Es decir, eso que a mí me preocupa de que muchos no están en la iglesia, Jesús lo había anticipado muchos años antes. Muchos se van a ir, dijo Jesús. Es más, algunos de esos mismos les van a entregar a ustedes. Se van a levantar falsos profetas que van a hablar otra cosa y van a engañar. Se va a multiplicar la maldad, dijo Jesús. Y cuando la maldad se multiplique, el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Cuántos quieren decirle, Señor, quiero serte fiel todos los días de mi vida? Amén. Señor, quiero serte fiel todos los días de mi vida. En la abundancia, como decimos cuando nos casamos, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en todos lados. Señor, quiero serte fiel. Amén. Que tu Espíritu Santo me ayude a serte fiel. Que tu Espíritu Santo me sostenga para serte fiel. Que cuando pase por el valle de la decepción, cuando pase por el valle de la escasez, Señor, tu Espíritu Santo me mantenga firme mirando el blanco que es Cristo Jesús. Amén. Yo quiero verles en el cielo a ustedes, por favor. Amén. Y que el Señor me dé fuerzas. Como dijo Pablo, no vaya a ser que después de enseñar a muchos, yo mismo venga a ser reprobado. Pero allá nos vamos a ver. Amén. Y también nos vemos en el café teológico y todos los años que vienen por delante. Enfrentó la injusticia de los fariseos, de los saduceos. Pero ¿acaso Jesús dijo, vamos a agarrar las armas y matar a todos estos? ¿Verdad que no? No. Jesús siempre luchó por la justicia, procuró por la justicia, pero nunca usó la violencia como un arma. Cuando nosotros recurrimos a la violencia en el hogar, la violencia en nuestras relaciones, la violencia con los demás, carecemos de humildad y de mansedumbre. Si usted dice, a ver, vamos a agarrarnos aquí para ver. No. No funciona así el reino de Dios.
Jesús nunca insultó a la gente, pero siempre fue firme en sus decisiones. Jesús siempre señaló lo que estaba mal, con mucho respeto, con mucho carácter, pero siempre con humildad. Amén. Entonces la mansedumbre tiene que ver con eso. De hecho, el mejor pasaje que describe a Jesús en este aspecto es Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Está hablando aquí de Jesús. Voy a leer solamente algunos versículos. Isaías 42. Lo voy a leer en la versión TLA, si usted la tiene por ahí, para que pueda ver lo que está diciendo aquí con mayor claridad. Miren a mi elegido, el que he llamado a mi servicio. Él cuenta con mi apoyo, yo mismo lo elegí. Él me llena de alegría. He puesto en él mi espíritu y hará justicia entre las naciones. Mi fiel servidor no gritará, no levantará la voz, ni se oirá en las calles, ¿okay? Ni se oirá en las calles. Es decir, mi siervo no va a andar rompiendo las cosas, ni gritando, ni vociferando. No les causará más daño a los que estén heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. No tendrá un momento de descanso hasta que haya establecido la justicia en esta tierra. Los países de las islas del mar, esperan recibir sus enseñanzas. Mi siervo será humilde, dice él, pero va a trastornar el mundo. No gritará, no romperá cosas, no vociferará por las calles, pero traerá la justicia. Así que la mansedumbre no tiene que ver con el desinterés. No tiene que ver con, que pase el mundo y yo, pues como soy manso, como dice la Biblia, no me meto en nada. Usted puede leer en su casa el Salmo 37, que habla exactamente de lo mismo. Entonces la mansedumbre, hermanos, es ser no violento. Y ese es un fruto que da el Espíritu Santo. Hermano, pero es que yo en mi carácter soy, ¿cuál es el que son? Colérico. No importa, su carácter no está sobre la obra del Espíritu. Amén. Sea colérico, pero no sea violento. Amén. No insulte, no ofenda. Deje que el Espíritu Santo de Dios guíe su carácter, guíe su vida. Amén. Guíe su vida en el nombre del Señor. También, hermanos, la mansedumbre se refiere a nuestro trato con Dios. Cuando nos mostramos humildes ante Dios, es que estamos dispuestos a servir al Señor sin poner excusas. Cuidado, Dios quiere que le sirvamos porque somos humildes ante Él. Y el Señor nos dice, quiero que me sirva. Sí, Señor, pero después de esto, después de acá, después de allá, y ponemos excusas, excusas y excusas. La humildad ante Dios tiene que ver con estar dispuestos. Si el Señor nos llama, le decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, estoy dispuesto. Amén. ¿Saben qué impidió que algunos siguieran a Jesús? La soberbia. Uno le dijo, Señor, te voy a seguir, pero deja que primero entierre a mi padre y después te sigo. No es que el padre estaba muerto ahí, es una expresión para decir, deje que mi papá se muera y ya después que se muera y ya lo entierre, ya te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. El otro le dijo, Señor, te voy a seguir, pero ¿dónde duermes? ¿En qué hotel nos vamos a quedar? Y Jesús le dijo, pues las aves de los cielos tienen sus nidos y las zorras tienen sus guaridas, pero yo, a donde me agarre la noche, ahí me duermo. Y aquel dijo, pues, por lo menos de 3 estrellas, Señor, para servirte. Y el joven rico quería servir a las riquezas primero. La humildad entonces tiene que ver con estar dispuestos ante el Señor sin excusas, sin pretextos. Decirle, Señor, te voy a servir. Tú me estás llamando acá, aquí estoy, Señor, te voy a llamar, te voy a servir, aquí estoy. Cuenta conmigo, Señor. Eso es humildad. Amén. Usted camina humildemente ante su Dios. Y termino con esto, templanza. Templanza, es el último que aparece en la lista de Gálatas, templanza. Fidelidad, mansedumbre, humildad y templanza. Amén.
Antes de pasarse, quiero mencionar algo nada más con también la humildad. La humildad, hermanos, tiene que ver con ser humildes de corazón. Cuidémonos en este tiempo de las apariencias. Vivimos en una sociedad de apariencias, en una sociedad que busca aparentar. Trata de llamar la atención, de querer impresionar a los demás y mostrar superioridad de cualquier tipo. Tengamos cuidado con eso. Seamos más bien humildes de corazón, amén. Apreciemos las cosas más valiosas que tiene la vida, que nos da el Señor, y no las cosas valiosas que el mercado nos dicen que son valiosas y que nos hacen mejores seres humanos. Amén. La riqueza más grande que tenemos es la presencia de Dios en nuestros corazones. Amén. Así que camine con humildad delante de Dios. Amén. No trate de aparentar, no trate de impresionar a nadie. Impresione a Dios, pero con su humildad delante de Él. Amén. Deje que las personas le conozcan a usted por lo que usted es, por lo que hay en su corazón. Amén. No por lo que aparenta, no por lo que muestra. Deja que le conozcan a usted. Y cuando le conocen a usted, van a ver que se van a llevar una buena impresión. A mí me llama la atención, y lástima que no fue cristiano, pero uno de los individuos que yo más admiro es Mahatma Gandhi. Digo, lástima que no fue cristiano. Pero Mahatma Gandhi lo seguían millones de personas. Y si usted, le recomiendo, vean la película de Mahatma Gandhi, lo único que tenía era un pedazo de ropa con la que se tapaba. Y ya. Era todo. No le interesaba impresionar a nadie. Y por eso a Jesús lo seguían. Amén. Porque Jesús se mostraba Él como Él era. Amén. Precioso Jesús. Le damos la gloria al Señor. Amén. Templanza. La templanza tiene que ver con moderar la atracción de los placeres. Repítalo conmigo. Templanza modera la atracción de los placeres. Eso es la templanza, moderar la atracción de los placeres. Asegurar el dominio de la voluntad sobre los vicios. Repito, el dominio de la voluntad sobre los vicios. Vivimos en un mundo de placeres, ¿sí o no? Y este mundo está diseñado para crear adicciones. Está diseñado así, para atraparnos, crear adicciones. Y ustedes saben que los más populares, y probablemente me equivoque en el orden, pero las drogas ocupan uno de los placeres más famosos y más destructivos en nuestra sociedad. Otra de las drogas que viene creciendo con mayor fuerza son los casinos para las apuestas, ¿verdad? Cada vez hay más gente cautiva de este tipo de vicios, porque es un vicio, ¿eh? Y mucha gente se está empobreciendo a causa de esto. ¿Qué de atractivo tiene un casino? El placer que provoca. ¿Qué atractivo tienen las drogas? El placer que provoca. La otra industria placentera muy grande es la pornografía. De hecho, probablemente sea una industria que deja más dinero que el propio narcotráfico. ¿Por qué? Porque la pornografía precisamente está conectado con el grado de placer que provoca. Hay una nueva dictadura que le llaman la dictadura digital. Incluso hay una fotografía ahí que causó preocupación. Por ahí la puse para que la vean. Eso creó un montón de debates. Ahí está Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Y miren él cómo sonríe en medio de la gente que está hipnotizada con la famosa realidad virtual, mientras él de afuera está moviendo los hilos. Entonces, esa fotografía causó mucha preocupación de, ¿será esta una nueva era, una nueva dictadura también que va a someter a las masas? Parece que sí. Algunos han dicho que la dictadura es perfecta cuando se consigue que los esclavos sientan placer siendo esclavos. Repito, la dictadura perfecta es cuando logras que los esclavos sientan placer en ser esclavos. Si tú consigues que los esclavos sientan placer en ser esclavos, es una dictadura perfecta. Nadie se va a oponer, nadie va a luchar. Por eso los que venden drogas dicen que las primeras son gratis, ¿no? Bueno, a mí nunca me han vendido droga, pero eso escucho, ¿no? Estas son gratis. ¿Para qué? Para que encuentres placer y después agarrarte. Por eso la templanza es necesaria en este tiempo. La templanza, hermanos, es la capacidad de autoobligarte, es el dominio propio. Yo siempre les he dicho a ustedes
que me encanta la vida cristiana porque habla principalmente del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La capacidad en el espíritu de autoobligarte. De autoobligarte. ¿Para qué? Para decir no. Para decir esto sí y esto no. Cuando llegas a ese punto en el espíritu puedes desarrollar dominio propio. Templanza es moderación. Templanza es sobriedad. Y la palabra sobrio es el antónimo de borracho. El borracho no tiene autocontrol. El borracho no tiene moderación. En cambio, el sobrio sí. Es bueno tener deseos, claro que sí. Pero los deseos siempre deben ser regulados por la voluntad. Nunca los deseos deben de regular su voluntad, sino la voluntad es la que debe regular los deseos. Si los deseos llegan a dominar la voluntad, entonces ya no hay templanza. Ya no hay templanza. Puede haber esclavitud. El proverbista dice en Proverbios capítulo 16, versículo 32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Escuchó? Es mejor dominarse a uno mismo que dominar a los demás, dice el proverbista. Proverbios 29, 11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio, ¿sabe qué? Dominarla. Proverbios 25, 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien sabe dominarse. Quien no sabe, dominarse. Repito, una ciudad sin defensa y sin murallas es similar a alguien quien no sabe dominarse. Eso es la templanza. Es tener la capacidad, tener el dominio de nuestros deseos. Porque Dios nos hizo con deseos. Dios nos colocó la capacidad de los deseos. ¿Qué salvó a José frente a la esposa de Potifar? Su templanza. Cuando la esposa de Potifar intenta seducirlo, él tiene la capacidad en Dios para dominar sus deseos. ¿Sí? Tiene la capacidad en Dios para decir no. Es más, el diálogo con ellas es increíble. Le dice, tú eres la esposa de mi amo, ¿cómo voy a hacerle eso a mi amo? No, sería yo incapaz de hacer eso. Es decir, tiene dominio sobre sus deseos. Y es capaz de ver racionalmente y con conciencia todo lo que puede pasar y domina. Amén. Y los hombres de Dios que encontramos en la Biblia tenían mucha templanza. Sabían hasta dónde sí y hasta dónde no. Y hoy, hermanos, necesitamos mucha templanza en nuestra vida para poder vivir con alegría, la alegría que da el Señor y no dejar que los vicios nos esclavicen. Tenga templanza en su conducta, tenga templanza en su carácter, tenga templanza en cómo usa o maneja su celular, las redes. Tenga templanza en cómo gasta el dinero. Amén. De hecho, la generosidad es el punto de en medio, es la capacidad entre el tacaño y el que derrocha. El generoso está en medio. Vive de manera templada. Amén. Dice 1 Corintios 9:25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo, dice el apóstol, no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. Mire bien, más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado o reprobado. La falta de templanza, dice el apóstol, puede echar por tierra todo mi ministerio. La falta de templanza me puede dejar fuera cuando no soy capaz de dominarme. ¿Ok? Mi hijo anda obsesionado porque tiene que pesar creo que 49 kilos, ¿no? ¿Cuántos son? 49, ¿verdad? Para que pueda competir.
Y anda, que esto tiene grasa, que esto no. Y, oye, hijo, come, ¿tienes hambre? No, no voy a cenar porque ya anda con la báscula. Y me recuerda esto que dice el apóstol Pablo. Los deportistas se esfuerzan, se entrenan para poder correr una carrera. Lo mismo hago conmigo, dice Pablo. Yo me entreno, yo me disciplino, no porque no tengo una meta, tengo una. Amén. Tengo una y bajo esa meta, dice, yo mismo golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Puestos de pie.